Bien, hermanos, muy buenas noches a todos. Como siempre, hermano, es un gusto, un placer en el Señor poder compartir la palabra de Dios, poder encontrarnos de esta manera, con este propósito de continuar con estos temas que estamos llevando adelante, y siempre en el anhelo de que el Señor vaya fortaleciendo nuestras vidas y nos vaya iluminando más por este camino que eh, es un camino para nada fácil, pero es un camino en el cual encontramos todo el consejo de Dios y aún la compañía misma de aquel que camina junto a nosotros. Vamos a buscar, hermanos, unos textos, eh, algunos ya eh, lo hemos estado leyendo, el texto que primeramente habíamos leído, y siempre es bueno recordarlo, ¿no es cierto? Filipenses 1:6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mostrando, hermanos, un trabajo constante del Señor por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra, para conducirnos a nosotros a una vida más perfecta, a una vida de crecimiento, a una vida de madurez, a una vida de servicio, a una vida de adoración. O sea, es un trabajo constante del Espíritu Santo a través de su palabra, de la palabra de Dios, eh, en nuestras vidas. Vamos también ahora a Romanos, que es los versículos que estamos en consideración. Versículo 11, Romanos 11, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y agregamos ahora un versículo más, y vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 19 y 20. Gálatas 2, 19 y 20, y dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hasta aquí estas lecturas, hermanos, que nos van a servir como una base, un sostén escritural para lo que de alguna manera, hermanos, queremos expresar en esta noche. El tema que nos ocupa, hermanos, ya hace varios miércoles que estamos con esto, y realmente nos lleva a mostrar una realidad, una necesidad en nuestras vidas, que es una identificación con Cristo. Hermano, cuando hablamos de una identificación con Cristo, hablamos de un sentir, de un mismo sentir en el Señor, hablamos de una vivencia con el Señor. Yo en vosotros, dice el Señor, y vosotros en mí. Esto nos habla de identificación, y es por eso que esta doctrina que el apóstol Pablo va desarrollando en Romanos 6 es por demás importante, porque va marcando los pasos y las actitudes que cada uno de nosotros debemos tomar para llevar adelante esta vida de fe. Mostramos primeramente cuando empieza el apóstol hablando del bautismo, o sea, de la muerte, de la identificación con Cristo en su muerte, y miramos todo el proceso salvador, reconociendo siempre y habiendo experimentado también en nuestras vidas esa obra de gracia que el Señor obró en nuestros corazones, transformándonos, sacándonos de las tinieblas y poniéndonos a su luz admirable. Pero la obra de la salvación no concluye allí, sino que allí comienza, y entonces Pablo pasa a mostrarnos, y habíamos mencionado tres actitudes, ¿no es cierto?, en el versículo 11, 12 y 13, tres actitudes que nosotros debemos tomar para que nuestra vida realmente manifieste esa identificación con el Señor. Y estábamos viendo nuestra identificación en la fe,
una actitud de fe, mejor dicho, primero una actitud de fe que nos llevaba, ¿no es cierto?, a mirar, dice, considerados muertos, que habíamos dicho nosotros, muertos a la ley, muertos al mundo, y ahora muertos a la carne. Y debemos recordar, hermanos, entonces, la importancia que en todo esto juega la fe en nuestra relación con nuestro Señor. Por eso dice, consideraos muertos al pecado. O sea, decíamos que una cosa es saber que hemos muerto al pecado y otra cosa es considerarnos muertos al pecado. O sea, tener presente siempre esa condición para que nuestras actitudes sean reglamentadas, o podamos nosotros tener esos límites como una luz que se enciende cada vez que nuestras acciones o nuestros pensamientos quieren tomar otro rumbo. Entonces, por eso decíamos que el apóstol dice, consideraos muertos al pecado, pero nos dice otra cosa importante, dice, pero vivos para Dios. O sea, eran las dos cosas que habíamos visto, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Qué diferente que es la actitud del mundo, ¿no? El mundo vive muerto para Dios y vivo para el mundo, para la carne. Como dijimos, no es solo saber que un día al pie de la cruz hemos muerto, sino tener presente en todas nuestras acciones y que esto llegue a ser como una luz que nos alerta cuando estamos haciendo o estamos por hacer algo que no agrada al Señor. Entonces, mientras esto permanezca vivo en nosotros, eso ha de ser como una lucecita roja que se va a encender y nos va a mostrar en nuestra conciencia, en nuestro ser interior, que hemos muerto, que estamos muertos al pecado. Y nosotros sabemos que una persona muerta ya no tiene, ¿no es cierto?, la capacidad de poder hacer absolutamente nada, pues nosotros al venir a Cristo, hemos sepultado, hemos dejado atrás todo lo que es nuestra vieja naturaleza, pero también dijimos que lamentablemente muchas veces esto quiere resucitar en nosotros cuando le damos el debido lugar. Decíamos entonces que el mundo, también dijimos esto, que el mundo ha falsificado normas fundamentales de la doctrina bíblica. Sabemos que nuestro enemigo, el diablo, es un gran falsificador, pues es su forma de engañar, ¿no es cierto?, aún a los cristianos. Y esto es lo más lamentable, que engaña al mundo. Podemos decir nosotros, bueno, es natural porque el mundo está entregado a eso, pero cuando pensamos que engaña a los cristianos, entonces allí podemos darnos cuenta, hermanos, que por qué nos engaña el diablo. Allí el profeta Oseas decía en la antigüedad, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces vemos, hermanos, que cuando el diablo nos engaña es porque nos ha faltado el conocimiento, nos ha faltado esa comunión con el Señor, de manera que nos hemos alejado de su palabra, y al alejarnos de su palabra, automáticamente damos lugar a la acción del enemigo, que actúa en forma muy sutil y nos engaña. Hoy nosotros asistimos, hermanos, a muchísimas formas de engaño que el diablo está produciendo aún en las mismas iglesias, dentro de la cristiandad enorme en la cual hoy nosotros vivimos. Podemos ver dentro de esto un solo propósito de parte del enemigo, que es el propósito de alejar al hombre de la palabra de Dios. Nuestra fe no es algo natural. Nuestra fe no es algo natural, no es algo que nace con nosotros, sino es algo producido dentro de nosotros. Esta fe se enciende primero por el llamamiento de Dios, y nosotros vemos el llamamiento de Dios y es engendrado en el alma por la palabra de Dios, por el llamamiento de Dios, y se engendra en nuestra alma por lo que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vemos que en las Escrituras
o en los escritos apostólicos, tienen por objeto, o sea, toda la escritura, ¿no es cierto?, toda la palabra de Dios tiene por objeto generar fe y hacernos crecer, generar la fe y hacerla crecer también. No encontramos razón de pedir fe antes de que antes de que se haya escuchado y comprendido el Evangelio. Mucho hoy se anuncia la necesidad de tener fe en algo, o fe en algún proceso, en alguna acción, pero si no hay una acción de la palabra de Dios y la palabra de Dios no produce esa fe, en vano es pedir fe a la gente. En todo caso, la fe no depende tanto, ¿no es cierto?, de algunas otras cosas, sino depende exclusivamente en quién está depositada. Entonces, decíamos que no hay razón para pedir, ¿no es cierto?, a una persona fe si no escucha y ha comprendido el mensaje de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que produce fe. Esta puede ser pobre. Hermano, nuestra fe puede ser pobre y débil, pero aunque sea pobre, es fe. Porque la importancia de la fe, decía un hermano, no es su magnitud, sino su objeto. Y sabemos cuál es el objeto de la fe. Hermanos, el objeto de la fe es Cristo. Es el Señor Jesucristo. Es su obra maravillosa y perfecta que Él hizo en nuestro favor. Como decía un hermano, la fe no es importante por sí misma, sino por aquel a quien se dirige y por aquello en lo que se descansa. Entonces, la fe, hermanos, únicamente encuentra su base y su origen en la palabra de Dios, y allí la palabra de Dios nos conduce automáticamente a la persona del Señor Jesucristo, y es el Espíritu Santo el que actúa, porque el Espíritu nos lleva a Cristo. Pero hermanos, avanzando un poco más, podemos decir que una vida de fe es una vida que reconoce que la identificación del creyente con Cristo solo es posible sobre la base del principio de la negación de sí mismo. Una manera de mostrar nuestra identificación con Cristo es una vida de negación. Es una vida de negación. Esto es lo que hace el apóstol Pablo cuando declara allí en la lectura de Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Hubo un proceso de negación a sí mismo, por eso Pablo puede decir, ya no vivo yo. O sea, lo que dice, no vivo más para mí. Lo que Pablo está diciendo es, yo ya no me sustento de mi carne. Es decir, que al morir con Cristo, lo que murió es el propio yo de Pablo. Y es lo mismo que se produce y se produjo en cada uno de nosotros. Al morir, cuando hemos recibido a Cristo, hemos muerto con Cristo, pues hemos muerto a nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? La vida de fe se inspira en la cruz. Hermano, no nos olvidemos esto, la vida de fe se inspira en la cruz porque reconoce el principio de vivir una vida centrada en nosotros mismos, que es parte de la vieja naturaleza, ha sido condenado ya en la cruz. Por eso, hermano, la identificación con Cristo significa ser hecho partícipe de su muerte, ser hecho partícipe de su muerte. Es decir, que somos instruidos y animados a que voluntaria y espontáneamente decidamos aceptar las consecuencias de la cruz en nuestra vida práctica. Pero a pesar de ello, hermanos, no se puede dejar a un lado que todo el Nuevo Testamento y toda la historia de la Iglesia nos muestra, nos advierte acerca del peligro, ¿no es cierto? Siempre hay peligros en todas las cosas, y mucho más en nuestra vida espiritual, y mucho más teniendo en cuenta que estamos habitando un territorio, un lugar que no es nuestro, porque estamos de paso.
Entonces, también se advierte acerca del peligro de que el creyente pueda caer en el grave error de dejarse guiar por su mente natural. Y esto es algo, hermanos, que lo vivimos, lo hemos visto, lo sentimos. Muchas veces nos dejamos guiar por nuestra vieja naturaleza y podemos darnos cuenta, hermanos, que cuando somos guiados por nuestra vieja naturaleza, nuestra vida hay estancamiento, nuestra vida espiritual, no hay gozo en el servicio, no hay gozo en la lectura, no hay gozo en congregarnos, porque se están manifestando en nosotros aspectos de nuestra vieja naturaleza. Y nosotros sabemos que la solución para esto es precisamente una vida de fe, una vida de dependencia del Espíritu de Dios. Esa es la solución para esta circunstancia. Pues la identificación con Cristo consiste, hermanos, en seguir confiando, en seguir creciendo en el Señor a fin de mortificar nuestro ego, o sea, nuestro yo, nuestra vieja naturaleza. Qué bueno es saber también que nuestra vida de fe consiste no solo en la negación de uno mismo, sino en la realidad de la vida, de lo que es la vida de Cristo en nosotros. O sea, son dos aspectos, una vida de negación y una vida de comunión, sabiendo que el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, vive en nosotros, la realidad de la vida de Cristo en nosotros. Por eso habla seguidamente el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, dice, ya no vivo yo, y dice, más vive Cristo en mí. Esta era la realidad, hermanos. Esta expresión es la que muchos dicen que es inalcanzable, ¿no? Hay muchos que dicen esto es imposible en estos tiempos, pero nosotros podemos pensar, hermanos, que si el apóstol Pablo pudo decirlo siendo él un hombre como nosotros, ¿no es cierto?, mortales como nosotros, con las mismas debilidades, él pudo decirlo en verdad, con experiencia en su vida, porque permitió, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo obrase de tal manera en su vida y hubiese un tal reconocimiento y una entrega al Señor, como lo vamos a ver más adelante. Realmente él podía decir, más vive Cristo en mí. Esta expresión es la que muchos dicen que es inalcanzable. Pablo lo usa como que en esta gran obra del Espíritu Santo, guiándonos y llevándonos a Cristo, ¿no? Esta enseñanza sobre el ministerio del Espíritu Santo que el mismo Señor reveló a los suyos antes de la cruz, de esta sublime enseñanza plena, ¿no es cierto?, de revelaciones y de consolación para nuestra alma, podemos tomar solo un versículo, allí en Juan 14:20, ¿no? En Juan 14:20, donde se lee, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Vamos a notar, hermanos, cómo el Señor revela dos aspectos esenciales del ministerio del Espíritu Santo aplicado a nuestra vida de comunión, de relación con Él. Primero dice, vosotros en mí, y esto es la obra maravillosa del Espíritu Santo, quien a través de ese bautismo de la iglesia producido allí en Hechos 2, nos pone a nosotros, a los creyentes, en esa unión vital con Cristo. La iglesia ha sido unida a Cristo y como nosotros como parte, como miembros de la iglesia, hablamos de la iglesia universal, ¿no es cierto?, somos colocados, unidos vitalmente por el Señor Jesucristo. Dice, vosotros en mí, nosotros unidos a Él. Y luego dice, yo en vosotros. Esta es la obra de regeneración, es la obra del regeneradora del Espíritu Santo, y por medio de ella, ¿no es cierto?, se nos imparte la naturaleza divina.
hermanos, tendríamos que pensar realmente, ¿no?, en algún momento sobre esta expresión que dice Pedro, ¿no?, que hemos recibido la naturaleza divina. Cristo viene a morar en el redimido, en el creyente por su obra, por su sangre derramada. Y el mismo apóstol escribió en Gálatas 4:19 y, y subraya, ¿no es cierto?, que no se conforma con ver a sus hermanos practicando una vida cristiana muy religiosa. Por eso les dice que vuelve a sufrir dolores de parto, allí en Gálatas 4:19. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hijitos, por los cuales vuelvo a sufrir como dolores de parto, y les dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo que el Señor quiere formar en nosotros, quiere producir, no es un sentir de religiosidad, de conformismo, un sentir de que ya estoy cumpliendo, ya estoy haciendo lo que tengo que hacer, sino que mucho más importante, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, hasta que vayamos nosotros tomando o pareciéndonos cada vez más a ese modelo que es el Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos, que en este tiempo eh, es un desafío muy grande y hasta podemos decir llegar a ser a lo que era el Señor, debido a nuestra condición natural, ha de ser imposible en ese aspecto. Pero sabemos que cuando seamos transformados, estaremos a la semejanza del cuerpo de Cristo. No cabe duda, hermanos, que este anhelo del apóstol de ver a sus hermanos identificados con Cristo no puede ser de otra manera, sino cuando Cristo es reproducido en cada creyente. Cristo reproducido en cada creyente. Consiste en ver a Cristo creciendo en nosotros. Cristo creciendo en nosotros. Hermanos, es una gran necesidad que Cristo crezca en nosotros. Muchas veces crecemos nosotros, intelectualmente, crecemos materialmente, crecemos de muchas maneras, pero aquí dice que Cristo crezca en nosotros. O sea que, ¿cómo va a crecer Cristo en nosotros? Cuando le damos ese lugar prominente, ese lugar central que Él tiene y debe tener en cada una de nuestras vidas. Creciendo en ello, consiste en que Cristo sea formado en nosotros. Hermanos, son expresiones muy profundas, ¿no? Entiendo, hermanos, perfectamente que esto nos cala profundo en nuestro ser, nos hace reflexionar, porque nos lleva, hermanos, a vernos delante del Señor cómo es mi vida espiritual, cuáles son los requisitos, cuáles son las cosas que el Señor pide y cómo estamos respondiendo nosotros a ello. Cristo sea formado en nosotros. Esto era una realidad que Pablo quiso transmitir a sus hermanos allí en la iglesia de los Gálatas, pero que aún llega a nosotros para, para lograr y llegar a experimentarlo cuando Pablo mismo dice, Cristo vive en mí. Quizá lo hemos leído, este versículo, estos textos, lo hemos leído tantas veces y hasta lo sabemos de memoria, pero no nos damos cuenta, hermano, que estamos frente a algo tan sublime que nos muestra la palabra, que se puede y debe darse en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Hermanos, repito, esto es algo muy profundo. Esto es algo que realmente tal vez hoy no se lo considera de esta manera porque se ve un cristianismo muy superficial, un cristianismo muy relajado, donde todo es lo mismo, donde no importa esto, no importa aquello. Total, lo importante es nuestra fe, lo importante es predicar y bueno, muchas cosas que a veces se lo toma muy por arriba, muy superficialmente. Pero esto, hermanos, tiene
es cierto?, consideraciones muy sublimes, ¿no? Consideraciones, enseñanzas muy sublimes que realmente nos deben llevar a, a unas reflexiones muy firmes en cuanto a cómo es nuestra vida cristiana. Entonces, decíamos, hermanos, que el hecho de considerarnos muertos al pecado no debe ser una experiencia trivial, superficial, sino una experiencia dolorosa, porque esta enseñanza es difícil de aceptar para la mente, por la mente natural. ¿Cuánto nos cuesta aceptar que todo nuestro ser está vendido al pecado? Por lo que muchos creyentes sinceros proceden según la carne por el hecho de que han percibido la trascendencia, porque no han percibido, no han comprendido la trascendencia de esta enseñanza. Por eso, hermanos, es bueno que tomemos la palabra de Dios con ese sentir profundo, con esa humillación necesaria y con esa gratitud al Señor que nos quiere útiles, pero útiles de verdad. Debemos considerarnos muertos al pecado. Es una experiencia dolorosa, decíamos, porque la carne se niega a morir. Por eso es dolorosa, porque la carne se niega a morir. Y no va a morir mientras estamos, ¿cierto?, con vida. Esto es porque con mucha frecuencia quiere retomar el control de nuestra vida. Por eso es dolorosa, porque muchas veces quiere retomar el control de nuestra vida. Por ello debemos contemplar la cruz, porque mirando la cruz aprendemos que allí hemos llegado al final de nosotros mismos. Y repetimos que para la carne Dios tiene un solo plan, y lo hemos dicho, y ese plan es la cruz. La cruz de Cristo es allí, en ese lugar donde la carne debe ser crucificada. Es lamentable, pero es real. A veces se proponen enseñanzas sobre la vida en unión con Dios, pero no se enseña el problema del pecado. Tampoco se menciona la cruz como la fuente de liberación del hombre. Hermano, no hay otra alternativa. Si queremos vivir una identificación con Cristo, debemos tener en claro que la vida está estrechamente vinculada con la muerte al pecado. Si no morimos al pecado, hermano, y esto requiere mucho esfuerzo, requiere mucha gracia del Señor y acercarnos más a Él, porque es un proceso que Dios va haciendo en nosotros, pero en la medida en que ha de ser efectivo, en la medida en que nosotros nos dispongamos con ese mismo deseo de servicio y de que Él vaya transformando nuestras vidas. Tenemos dicho que esta experiencia se halla su base en la crucifixión. Proviene de que la crucifixión es una muerte lenta. En la muerte al pecado no se trata de un solo acto, sino de una actitud permanente. Por eso el apóstol dice, cada día muero. El apóstol dice, cada día muero. El mismo Señor enseña, tome su cruz cada día y sígame. O sea que habla de un proceso, habla de un proceso perseverante. Dice, cada día muero. La carne nos muestra nuestra bajeza moral. Ella nos lleva a exhibirnos a nosotros mismos en la tendencia a exhibir nuestra propia gloria. Esa es la acción de la carne. Y eso es lo que vemos, a veces lo vemos en nosotros mismos. Por eso el mensaje de la cruz lleva un mensaje de humillación. Lleva un mensaje de humillación porque tiene como fin
despojar a la carne de su gloria. Tiene por fin quitar de nosotros todos esos aspectos negativos que no nos dejan crecer en humildad, en sencillez y en gratitud a nuestro Señor, sino que la carne nos hincha, nos inflama. Y cuando vamos nosotros al capítulo 13 de Levítico, y cuando pensamos, hermanos, en cómo aparecía la lepra, podemos ver que allí se muestra como un puntito, como un granito, que comenzaba a mostrarse brilloso. Y así a veces también en nuestra vida, aquellas cosas negativas en nuestra vida aparecen como algo insignificante y algo como que no lo tenemos en cuenta, pero cuando leemos todo el desarrollo del capítulo 13 de Levítico encontramos ese proceso de la lepra. Hermanos, la lepra es una figura del pecado, del mal, ¿no? Por eso el mensaje de la cruz lleva un mensaje de humillación, decíamos, porque tiene como fin despojar a la carne de su gloria, dando donde toda jactancia humana debe quedar excluida. ¿Se dan cuenta, hermano, del proceso? Donde toda nuestra jactancia humana natural debe quedar excluida y donde debe resaltar siempre la gloria del Señor. Para que toda la gloria sea dada a nuestro Dios y solamente a Él. Esta flaqueza moral no solo se relaciona, hermanos, con pecados a que nos conduce el dominio de la carne, sino que también se expresa a veces en la natural tendencia de resistirnos a los ajustes que Dios quiere hacer en nuestra vida, sobre todo en nuestro carácter. Hermanos, cuando el Señor quiere producir cambios, el Señor quiere ir transformándonos y a veces en nuestra naturaleza hay cosas que no nos agrada, no nos gusta, porque algunos dicen, yo tengo mi carácter y no lo voy a cambiar porque yo soy así. Hermanos, el Señor quiere producir cambio porque nuestro carácter natural no sirve para la gloria del Señor. Entonces también a veces se produce por eso, por ese resistir de nosotros mismos hacia los cambios que el Señor quiere producir en nuestro carácter. ¿Cuánto nos cuesta cambiar nuestro carácter? Lo que no siempre podemos controlar. Hermanos, qué triste es, ¿no? No poder controlar nuestro carácter. Con frecuencia se oye decir, y ustedes tal vez también lo deben haber escuchado, cuando algún hermano comete algo o tiene reacciones a veces indebidas, dice, es que se me salió el indio, dicen. Lo deben haber escuchado. ¿Y cuándo se produce esto? Cuando no logramos controlar nuestro carácter. Dice que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando nos falta ese dominio propio, es cuando damos lugar a la reacción de nuestra carne. Y es cuando se escucha decir, es que se me salió el indio. Hermano, necesitamos controlar nuestro carácter, nuestras reacciones en toda circunstancia. Somos llamados a sujetarnos a los principios divinos que moldean nuestro carácter. El ejemplo del Señor en todo, dice, sabemos que Él se sujetó al Padre. Él era Dios, pero sin embargo, cuando estuvo en la tierra en su condición de hombre, dice que se sujetó al Padre. Él no reaccionó cuando tenía que pasar por diferentes circunstancias, sino simplemente se inclinó, se humilló y dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se echa mi voluntad sino la tuya. Hermanos, nosotros también debemos sujetarnos al Señor, debemos sujetarnos a su palabra. Esto significa aceptar las consecuencias de la fe en el Cristo crucificado. No olvidemos, hermanos, que el poder vivificador de Cristo es lo que nos permite dejar el pecado. El poder vivificador de Cristo es lo que nos permite dejar el pecado.
Por esto se requiere una actitud de fe, porque debemos renunciar al uso de métodos carnales, aunque algunos lo utilizan, métodos carnales. Hermano, la fe tiene la virtud de unir así al pecador que cree, unirlo con su Salvador, con Cristo. Esto llega a ser un vínculo eterno entre el alma del creyente y el Señor Jesucristo. Ahora, veamos, llegamos a un punto importante en nuestra vida de fe. Es reconocer que allí donde Cristo habita, Él tiene que reinar. Es otro aspecto de nuestra vida de fe. Ya Cristo habita en nuestro corazón. Pero hermano, no es solamente que Él habite en nuestro corazón, sino que Él debe ocupar el lugar central. Muchas veces, sí, sabemos que Él habita por la fe en nosotros, pero ¿cómo habita? ¿Como un señor de la casa o como un invitado circunstancial que ocupa un lugar donde se le dice aquí está tu pieza y no puedes salir de allí hasta que te vayas? ¿O habita como aquel que le decimos la casa es tuya, puedes entrar, puedes salir, puedes hacer lo que quieras? Hermanos, el otro aspecto importante es que Él habita en nosotros, pero Él tiene que reinar. Y llega a ser una de las lecciones más profundas que surgen del texto que hemos leído allí en Gálatas 2:20. Si es el Señor, ¿no es cierto?, que habita en el cristiano, Él tiene que reinar. Por eso dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, la vida de fe se apoya en el poder de la resurrección. Esta vida de resurrección no es solo un concepto opuesto a la muerte, sino que incluye la noción fundamental de que el Hijo de Dios ha sido introducido en un nuevo ámbito, o sea que nosotros, a través de nuestra vida de resurrección, hemos sido introducidos o puestos en un nuevo ámbito, en un nuevo mundo. Hermano, y esto ha de marcar y debe marcar una diferencia. Por eso es importante, hermano, que entre el cristiano y aquel que no lo es haya diferencia en su hablar, en su carácter, hasta haya diferencia también en lo que es su forma de vestir, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas son consideraciones que nos llevan a nosotros, aunque pueden parecer tal vez algunos un poco, tal vez media fuera del momento, de la circunstancia, pero la palabra de Dios es clara, y cuando hemos muerto y hemos sido resucitados, hemos sido sacados de un ámbito, de un lugar, y hemos sido puestos en otro, diferente. Y cuando el Señor nos sacó y nos puso en su mundo, en esa nueva vida, es precisamente porque debemos mostrar esa diferencia. Hemos sido puestos en un nuevo ámbito, en un nuevo mundo, hemos sido sacados del reino de las tinieblas y hemos sido puestos al reino de su justicia, lo que dice también el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Esto es lo que ha de efectuar, lo que ha de afectar nuestra conducta, ha de afectar nuestros hábitos, nuestras formas de presentarnos como nuestra apariencia. Cuando consideramos esta realidad de que hemos sido sacados, hemos sido tomados, y allí el concepto de iglesia, ¿no es cierto? Un pueblo, un conjunto de personas sacados de un lugar y puestos en otro. Y muchas veces, hermanos, no consideramos esto como algo real, o no lo tomamos en cuenta como algo que en el sentido en que tiene,
Y entonces nos parece todo lo mismo, todo igual, total, lo importante es el corazón, como dicen muchos, ¿no? Entonces, pero también decimos que nuestra vida de fe es una vida que hemos recibido una certidumbre, hemos recibido en esa vida una certidumbre, una certeza del amor de Dios que es más fuerte que el pecado. Toda la fuerza del pecado que reside en el creyente es vencida, es superada por la fuerza de Cristo que nos amó y murió por nosotros. Entonces sabemos que, si bien es cierto, el pecado es algo fuerte, es algo que humanamente no se lo puede dominar, pero cuando estamos en Cristo y nuestra vida de fe es lo que nos permite a nosotros, porque podemos ser vencedores sobre el pecado en la medida en que nosotros busquemos esa comunión con nuestro Señor. Según la lectura de Gálatas 2:20 dice, el Hijo de Dios, dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso hablábamos, hermanos, también de la manifestación del amor de Cristo, y que el amor de Cristo supera, la fuerza del amor de Cristo supera la fuerza del pecado. Por eso dice Pablo, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Observamos que aquí otro aspecto esencial de la vida de fe, la esencia de la fe es la seguridad de haber sido aceptado, dice, como dice en Efesios 1:6, en el amado, o ser hecho aceptos en el amado. Hermanos, la vida de identificación con Cristo es una unión en el amor que Dios tiene para su amado Hijo. Esta unión con Cristo significa que al pecador que confía le es otorgada la misma aceptación que Cristo tiene delante de Dios. Por eso dice, nos hizo aceptos en el amado. O sea que hemos sido aceptados en el mismo amor que Dios tiene hacia Cristo. Miren ustedes ese lugar y ese privilegio. El amor que Dios tuvo para el Hijo es el mismo amor que tiene para nosotros. Por eso dice, nos hizo aceptos en el amado. Hemos llegado, hermanos, a lo más alto. No hay nada más allá. Y desde allí podemos divisar todo. Esta es una de las mayores riquezas del cristiano. Entonces, hermanos, ¿qué significa que un hombre o que alguien es acepto en el amado? Significa que pasamos a ser amados con el amor que Dios el Padre tiene para con su Hijo. De manera que nuestra unión con Cristo es una unión en el amor que Dios tiene para con su amado Hijo Jesucristo. Notamos, hermanos, ese lugar y ese privilegio que Dios nos ha dado. Que a pesar de haber sido lo que hemos sido cada uno, sin embargo, el amor de Cristo supera todo, las barreras del pecado, y nos ha amado con el mismo amor que amó a Jesucristo. Pablo aprendió que nuestra muerte es la que Cristo murió, y Pablo vislumbró en la cruz la obra de un amor infinito. No dejó a nuestra imaginación lo que ese amor significa, sino que nos enseña en 2 Corintios 5:14 que la muerte de Cristo es una muerte por amor. Dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora pensamos, ¿qué significa cuando dice Pablo que uno murió por todos? Uno murió por todos. Significa que el destino de todos estaba envuelto en la muerte de uno. ¿Se entiende esto, hermano? Que el destino de todos estaba envuelto en la muerte de uno. Se trata entonces de una muerte por amor, porque en esa muerte
él tomó la responsabilidad del hombre sobre sí mismo. Pero vemos, hermanos, un paralelismo de 2 Corintios 5:14 con Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, es interesante observar que la muerte de Cristo por todos, dicen, ¿no es cierto?, por todos, envuelve la muerte de todos. Este amor es conmovedor, pues el que no debía, pagó. Es como él, el sano, el justo, murió por los injustos, ¿no? Allí hay una muestra de ese amor maravilloso, en el cual también nosotros hemos sido hechos partícipes. Esto muestran realidades del gran amor de Cristo hacia el hombre caído, hacia el hombre perdido y condenado. No debe lugar a confundir el amor de Cristo con un sentimentalismo superficial. Por el contrario, nos conduce a apreciarle supremamente. En la cruz, el único ser sin pecado, obediencia a Dios, murió la muerte de todos, es decir, la muerte en la cual el pecado nos había envuelto a todos. Él se hizo a sí mismo responsable por todo y así expresó su amor tan grande. Este es el amor que Pablo evoca en Gálatas 2:20, este amor de Jesucristo, como ninguna otra cosa, inspira la devoción e implica a una vida consagrada. Esta vida de fe se inspira en la cruz, porque reconoce que lo más importante del creyente con Dios tiene que ser una relación de dependencia. La vida espiritual más elevada posible es una vida de fe, estando obligada, esto nos obliga a pensar en la clase de fe que está implícita en la declaración del apóstol. Se refiere a una fe desarrollada, se trata de una fe de identificación en el sentido de comprender que la muerte de Cristo por todos envuelve la idea de la muerte de todos. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Eso es lo que es en 2 Corintios 5:14. Hermanos, de manera que cuando el apóstol exhorta en Romanos 6:11 a que nos consideremos muertos al pecado, está enseñando que la identificación con Cristo no nos debe conducir al reconocimiento de que si pretendemos vivir esa vida confiando en nuestros recursos que son nulos, pronto la oración, el estudio de las Escrituras, la actividad en la obra, de lo que sea, y la adoración pasarán a ser una carga si no, vivimos, ¿no es cierto?, de acuerdo o obramos conforme a la carne, van a pasar a ser una carga y no una fuente de regocijo. Pero sin embargo, cuando nosotros pensamos de lo contrario, ¿no es cierto?, podemos aprender que sin Cristo nada podemos hacer, pero cuando agrega que el apóstol Pablo dice, muertos al pecado, pero vivos para Dios, es la otra parte. Pablo está poniendo énfasis en Cristo Jesús como nuestro Señor. La identificación con Cristo es la vida de Cristo en nosotros, es la vida del Señor que habita adentro y que está destinado a desplazar el egoísmo y vitalizar todo nuestro ser. Hermanos, con esto más o menos cerramos ya este aspecto que tiene que ver con la actitud de fe. Y si el Señor lo permite, el próximo miércoles estaremos comenzando con el versículo 12 de Romanos 6, que nos habla de una actitud de rechazo y luego una actitud
de servicio o de entrega, ¿no? Serían las 3 actitudes que que debemos mostrar como una clara identificación con el Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a concluir aquí, el tiempo se nos ha ido, y quiere el Señor que nos lleve esto a que podamos reflexionar en nosotros mismos, en cómo es nuestra vida de fe, cómo es nuestra vida de relación con el Señor y cómo es mi vida de relación con los que nos rodean. El Señor nos bendiga y bendiga su palabra.